los no presenciales, a nuestra séptima tertulia esta tarde, esta noche, con la invitación de Vivian Cuello. Ya Ana María la presentará en detalle. Sobre todo, quiero agradecerle a Vivian, agradecerle a Ana María y a quienes han hecho posible esta séptima tertulia. La invitación para los demás, incluido Antonio, que anda por ahí, es a sacar el máximo provecho posible de un tema maravilloso, de un tema potente y con la posibilidad de compartir con personas como Vivian, con personas como Ana María Rodríguez y bueno, los demás que están presentes. Muchísimas gracias a ustedes por participar, quienes están conectados. Muchísimas gracias a quienes asisten a nuestra casa, Pan, Paz y Vino. Y nada, le doy la palabra entonces a Ana María. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches para todas y todos, sobre todo quienes nos acompañan virtualmente en el día de hoy. Como decía Adriana hace un momento, es un gusto para Fiderart y para Pampas y Vino poder darle la bienvenida esta noche a Vivian, quien nos va a acompañar y se va a encargar de liderar la tertulia que vamos a tener esta noche. Si recuerdan, hace un mes quienes nos acompañaron, estuvimos hablando a propósito del 8 de marzo, justamente del Día Internacional de la Mujer, empezamos a conversar sobre el tomo de género del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y hablamos no solamente del tomo, sino del trabajo que hizo el grupo de género de la comisión, del cual Vivian hizo parte, y quisimos profundizar un poco más para seguir en el mismo tema, y por eso en la tarde de hoy vamos a conversar más en detalle sobre la manera en la que la comisión y también el informe final abordan el tema de la situación y de los derechos de las personas LGTBI, no me faltó la B, LGBTIQ+. LGBTIQ+. Ya, ahora sí lo pude decir bien, disculpas. Entonces, digamos que sin más preámbulos, les presento a Vivian Fernanda Cuello Santana. Es una mujer feminista que es activista por los derechos de las personas LGBTIQ+. Hoy tengo enredada la lengua, perdón. Vivian es internacionalista, tiene su énfasis en ciencia política e hizo una maestría en historia. Ha trabajado en el tema del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, en Colombia durante los últimos 5 años, especialmente en la construcción de memoria sobre las violencias que han sufrido estas personas, abordando el tema de las afectaciones y los impactos que han sufrido como consecuencia del conflicto armado, particularmente. Vivian fue investigadora en el grupo de género de la Comisión de la Verdad, justamente, y coordinó el volumen que se elaboró sobre el tema de experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+, en el marco del conflicto armado, que hace parte del informe final y sobre el cual empezamos a conversar hace un mes en la tertulia anterior. Vivian es actualmente consultora en materia de construcción de paz en la organización Caribe Afirmativo, que trabaja sobre los derechos de esta misma población, con un énfasis en la situación del Caribe colombiano. Entonces, para no alargar más las cosas, le quiero dar la bienvenida a Vivian, pero antes de darte la palabra, perdón porque se me olvida, me presento yo también. Nuevamente, buenas noches, mi nombre es Ana María Rodríguez, soy la directora de la Comisión Colombiana de Juristas y hago parte de la Asamblea de Fiderart. Vivian, ahora sí, te entrego la palabra para que por favor nos cuentes un poco de tu experiencia, de tu trabajo en la comisión,
del contenido del informe en esta materia, por supuesto, y de los principales hallazgos y de las principales recomendaciones que se hicieron en cuanto a la situación de la población LGTBIQ+. Lo pude decir. Bueno, Sigue, muchísimas gracias Ana María por esa introducción y finalmente logramos lo LGBTIQ+. Y bueno, también muchísimas gracias a Fiderart, a la Fundación Pan, Paz y Vino y obviamente también a la CCJ por la invitación a este espacio. Gracias Antonio también por acompañarnos aquí presencialmente y a todas las personas que están conectadas ahora mismo por este link en Teams. Efectivamente, yo hice parte del grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad. Allí estuve trabajando en el grupo de género, sobre todo coordinando el volumen de experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+, y muy centrada en la coordinación de la sección LGBTIQ+, que ya más adelante pues abordaremos un poquito, ahondaremos un poco más. De antemano, este espacio es muy importante porque nos permite abordar sobre un tema que pues desde mi óptica creo que ha sido muy poco abordado en comparación con las expectativas que teníamos inicialmente desde que se publicó el informe. Así que de antemano muchas gracias por este espacio. Y para abordar sobre este tema, me gustaría compartir con ustedes una presentación que por favor la podamos colocar en pantalla para las personas que están conectadas. Bueno, vamos que inicialmente sí me gustaría compartir con ustedes un poco en términos más generales el informe de la comisión que seguramente ya ustedes han escuchado, tiene como nombre Hay futuro si hay verdad. Y desde el grupo de trabajo de género y quienes hacíamos parte siempre también decíamos hay futuro precisamente porque hay mujeres y personas LGBTIQ+, y hay verdad también gracias a nosotras, a nosotros y a nosotras, ¿no? Podemos seguir. Como también de pronto ya lo han visto, este informe se compone de 10 libros, o bueno, editorialmente le decíamos 10 volúmenes en general, ¿no? La gente suele pensar que el informe es el tomo que ese 28 de junio se entregó en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán al entonces electo presidente Gustavo Petro, que ese fue realmente el tomo de hallazgos y recomendaciones, que era uno de los 10 tomos que componen en general el informe. El informe tiene realmente 10 tomos. Cada uno de los comisionados dirigía o estaba al frente de algunos de cada uno de estos tomos o volúmenes, cada uno de ellos con una temática diferente. Uno que tenía que ver con la narrativa histórica, sobre cómo se desarrolló el conflicto armado desde esta óptica más histórica, otro que abordaba más cómo y cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos, otro que tenía que ver con esa afectación diferencial sobre los territorios, otro sobre esa Colombia por fuera de Colombia, es decir, el volumen de exilio, otro volumen que tenía que ver específicamente sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, otro volumen que es el que nos trae aquí, que es el de mujeres y personas LGBTIQ+, un séptimo volumen sobre pueblos étnicos, ¿sí? Sobre qué pasó en el conflicto armado contra personas afrodescendientes, indígenas, rom también, otro volumen sobre impactos, afrontamientos y resistencias, otro volumen sobre que lo que buscaba era también mostrarle a la ciudadanía los testimonios de primera mano de las víctimas, y finalmente ese gran volumen que es el que las personas más conocen, que es el de hallazgos más generales y recomendaciones que dictó la Comisión de la Verdad. Podemos continuar, siguiente. Listo, bueno, solamente quisiera mencionar como los hallazgos muy centrales en términos generales del informe, como a modo introductorio, ¿no? En primer lugar, la comisión, una de las cosas que halló era que específicamente que Colombia es una Colombia herida, ¿no? Es un país que el daño es incontable, es inconmensurable, la vida de muchas personas, de familias, comunidades ha sido profundamente afectada. Asimismo, la democracia ha sido una democracia afectada en Colombia.
hubo unos hallazgos específicos relacionados con esos entramados entre el paramilitarismo y algunos actores políticos y económicos en Colombia. Otro hallazgo que tenía que ver con cómo el modelo de seguridad colombiano fue muy útil también a los intereses de algunos sectores políticos, económicos y también obviamente armados. Siguiente. Otro hallazgo que tiene que ver también muy general con el narcotráfico y todo el papel del narcotráfico en el marco del conflicto armado, la impunidad como un factor crucial de persistencia del conflicto armado, que creo que este tema de la impunidad del Estado frente a los casos de violaciones a derechos humanos en Colombia ha sido transversal a todos los 10 tomos o a los 10 volúmenes que ya mencioné. Y bueno, finalmente también cómo este conflicto afectó profundamente la paz de los diferentes territorios y la relación entre la cultura, que ha sido una cultura muy excluyente, también con unas dinámicas a veces discriminatorias en Colombia, cómo esto se exacerbó en el marco del conflicto armado. Siguiente. Ahora sí ya me voy a centrar en el volumen que nos trae aquí, ¿no? Que es el volumen que tuvo como nombre y tiene como nombre Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado colombiano. Este es un nombre que de hecho en el grupo seleccionamos luego de que en el 2019 tuvimos un evento que se llamaba Mi cuerpo dice la verdad, con víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Fue en Cartagena, con muchas mujeres, con muchas personas LGBTIQ+, con muchos hombres que fueron víctimas de violencia sexual, y lo que nos decían era: cuando yo llegaba a la entidad estatal, a la fiscalía, medicina legal, etcétera, no me creían que yo había sido víctima del conflicto armado, que a mí me habían violado, por ejemplo. Pero yo, como les decía, que mi cuerpo dice la verdad, a mí nadie me puede negar lo que yo viví. En mi cuerpo está inscrita esa violencia. Entonces, a partir de este proceso tan significativo, elegimos este nombre para que llevara el volumen, ¿no? Y denominamos experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano, y no, por ejemplo, violaciones a los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ por algo, y es que no nos quedamos solamente con esta cara de víctimas o sobrevivientes del conflicto armado, sino en las violencias o vulneraciones a los derechos humanos que vivieron mujeres y personas LGBTIQ+, sino que también abordamos los afrontamientos y las experiencias de resistencia de tanto mujeres como personas LGBTIQ+. Por eso el nombre dice experiencias de estas dos grupos. Y este volumen está compuesto, digamos que tiene dos grandes partes. En la parte del volumen que ustedes encuentran digital o impreso, tiene dos partes que nosotros llamamos secciones. Tiene una sección dirigida específicamente a mujeres y otra sección específicamente dirigida a personas LGBTIQ+. Pero aparte de lo que ustedes pueden encontrar en el volumen, tenemos un volumen transmedia, que llamamos volumen transmedia de género. Ustedes pueden ingresar a la página de la Comisión de la Verdad y allí van a encontrar toda una serie de videos, de contenido audiovisual que complementa gran parte de lo que está escrito en este volumen. Siguiente. Bueno, entonces voy a precisar unas generalidades a grosso modo de esta parte de la sección de mujeres, para luego pasar a la sección LGBTIQ+, que como ya he dicho es lo que yo mayormente coordiné, ¿no? Digamos que hay algunos hallazgos en términos de qué pasó con las mujeres en el marco del conflicto armado. Lo primero, el primer gran hallazgo que se identificó es que los actores armados controlaron el territorio a partir del control de la vida de las mujeres también. Digamos que tempranamente los actores armados identificaron, por ejemplo, que las mujeres en muchas partes de Colombia eran el sostén y han sido el sostén del tejido familiar, comunitario, ¿cierto?, de la nación. Y lo que identificaron era que en tanto las amenazaban y las desplazaban o las despojaban de sus tierras, no solamente ellas se iban del territorio, sino que junto a ellas se iban sus hijas, sus hijos, muchas veces sus compañeros o compañeras de vida, sus papás, sus mamás, ¿cierto? Entonces, digamos que esto va muy en sintonía, porque nos dimos cuenta que las dos grandes modalidades de violencia que las mujeres vivieron en el conflicto armado fueron el desplazamiento forzado y el despojo.
Y esto no es gratuito precisamente porque se dieron cuenta que mientras las desplazaban y las despojaban, asimismo despojaban y desplazaban a las comunidades, a los territorios, y eso por supuesto les ayudaba para controlar el territorio. El segundo gran hallazgo tiene que ver con las violencias sexuales y reproductivas, que es la cuarta modalidad de violencia más frecuente que identificó la Comisión de la Verdad en el análisis de más de 10.000 entrevistas que se hicieron a mujeres, ¿no?, en el marco del conflicto armado por parte de la Comisión. Y otra cosa que nos dimos cuenta era que estas violaciones o violencias sexuales muchas veces respondían a venganzas que se hacían hacia las parejas sentimentales, muchas veces hombres, de las mujeres. Entonces, por ejemplo, si la mujer se relacionaba afectiva sexualmente con una persona que representaba una idea o una idea contraria al actor armado, entonces precisamente para una forma de aleccionar a ese hombre muchas veces cometían estos episodios de violencia sexual. Y estas violencias sexuales, por ejemplo, se agudizaban incluso mucho más o eran más frecuentes en los casos en que las mujeres ejercían el trabajo sexual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas de ellas que estaban en las vías entre municipios y municipios ejerciendo el trabajo sexual, estaban mucho más vulnerables a que los actores armados cometieran violaciones contra ellas y les decían sencillamente es que tú te lo buscaste porque para eso es que estás vendiendo tu cuerpo, ¿no? Siguiente. Bueno, y los otros dos últimos grandes hallazgos que hicimos como grupo frente al tema específicamente de mujeres, tienen que ver, o en tercer lugar, con el impacto que tuvo el conflicto armado en las mujeres que ejercían política. Muchas de ellas identificamos que sufrieron secuestros en el marco del conflicto armado precisamente porque sus ideas políticas, su participación en política no era funcional precisamente a las ideas y a las directrices de los grupos armados. Eso obviamente impactó en que ya de por sí era muy difícil que una mujer hiciera parte del ejercicio político, precisamente por las dinámicas sociales, y peor, después de que eran víctimas de secuestro, muchas de ellas también víctimas de violencias sexuales, para que no continuaran el ejercicio de la política. Y el último gran hallazgo que tuvimos como grupo frente al tema de mujeres es que muchas veces a las mujeres se nos reduce a ser víctimas del conflicto armado. Y realmente lo que muchas de... ¿Alguien dijo algo? Bueno, y precisamente lo que muchas de ellas nos decían era, yo no quiero que me reduzca mi rol a una víctima, ¿no? En el marco del conflicto armado, yo también resistí, yo también afronté esto de otra manera. Y por eso la Comisión de la Verdad quiso resaltar esta labor también de resistencia de las mujeres, sobre todo también como buscadoras, muchas de ellas como buscadoras de sus hijas, de sus familiares, que fueron que fueron desaparecidos. Siguiente. Bueno, ahora sí, lo que tiene que ver específicamente con la sección de personas LGBTIQ+, que denominamos La Verdad es Arcoíris. Siguiente. ¿Cómo hicimos esta sección? A grandes rasgos. Esa fue una sección que se hizo, teniendo en cuenta que los testimonios de las víctimas LGBTIQ+, con las que hablamos desde la comisión, eran centrales, ¿sí? La centralidad de los testimonios era uno de nuestros grandes principios, pero aparte de los testimonios que llegaron directamente de las entrevistas de la comisión a las personas LGBTIQ+, también las organizaciones sociales nos entregaron muchísimos informes y casos que ellas y ellos mismos desarrollaron a partir de los trabajos en los territorios. Y claramente la contrastación, la triangulación de tanto los testimonios como los informes y los casos fueron centrales para este trabajo que identificamos, y también con bases de datos, por ejemplo, de entidades estatales como la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también hicimos una profunda revisión de archivos de prensa, por ejemplo, artículos académicos, y por supuesto
hubo un espacio central para nosotras, del que casi no se habla, y son los espacios de escucha y de diálogo social, que eran esos espacios públicos o privados que teníamos de manera presencial, o bueno, a veces virtual por la pandemia, pero de diálogo directo, con muchas de ellas, muchas víctimas, y también en otros casos con actores armados, a los que logramos preguntarles por qué pasó esto. Siguiente. En la revisión de estos testimonios y de estos informes nos logramos encontrar con algunas historias, como por ejemplo estas que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Allá me tiraron en una pieza, me patearon, me amarraron, me decían, por marica es que te traemos aquí te vamos a volver hombre. Vos sos una cochina, esto te pasa por lesbiana. Vamos a esperar a tu mujer porque aquí las matamos a las dos. Ya les habíamos dicho que se fueran. Ustedes dan mal ejemplo a la vereda y aquí vamos a limpiar. Por gay, por marica te hacemos esto, porque tienes que ser un hombre para que entiendas y aprendas cómo serlo. A mí me tocó salir. Llegaron 2 veces a sacarme para asesinarme por mi condición sexual. Me pusieron a guachapear y a abrir cañadas. Y un letrero decía, por marica. Son cosas en la vida que a uno le toca duro y más en este conflicto de la guerra. Miren, realmente una cosa que nos sorprendía mucho era que si leíamos 10 testimonios de personas LGBTIQ+, 10 o 9 tenían estos casos, ¿sí? Usualmente, por no decir el 100%, de los testimonios de personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, lo habían sido por su orientación sexual, su identidad o expresión de género no normativa, ¿sí? Muy raro era el caso de una persona que se reconocía como LGBTIQ+, que la violencia que había vivido en el marco del conflicto armado no tenía que ver con su orientación sexual o con su identidad o expresión de género. Y lógicamente esto nos decía algo, ¿no? Esto lo que nos demostraba era que estas violencias no eran aisladas en absoluto, sino que había un tema sistemático allí. Había un ensañamiento alrededor de la sexualidad y del género de las víctimas. Siguiente. Entonces, básicamente la estructura que le dimos a este documento para que fuera un poco más sencillo de comprender, lo dividimos en 4 grandes partes. Una primera parte que fue qué nos pasó, ¿no? Más en términos de cuáles fueron esas violencias o violaciones a los derechos humanos. Una segunda parte del por qué nos pasó, que tiene que ver con esos factores que permitieron que persistieran esas violencias en el tiempo, en el marco del conflicto armado. Una tercera parte que lo dedicamos más a los impactos, a los afrontamientos y resistencias de las víctimas, y una cuarta parte que condensa las conclusiones y recomendaciones para la no repetición. Siguiente. Entonces, en ese primer punto de qué pasó. Siguiente. Bueno, una mirada general a las cifras nos demuestra esto que ustedes pueden ver en pantalla. La comisión entrevistó a 405 personas LGBTIQ+. De estas 405, 321 fueron víctimas. El resto eran, por ejemplo, expertas en el tema LGBTIQ+, eran liderazgos, directores de organizaciones, etcétera. Pero aparte de las otras más de 20.000 entrevistas que la Comisión de la Verdad hizo en términos generales, varias personas nos referenciaron en sus entrevistas a personas LGBTIQ+, que también habían sido víctimas. En general nos referenciaron a 48 personas LGBTIQ+ víctimas. Por ejemplo, una mamá que decía, a mi hija que era trans la desaparecieron, ¿sí? La señora no era LGBT, pero referenciaba a otra víctima. En total identificamos 369 víctimas LGBTIQ+. Y otra cosa que identificamos también es que la mayoría de estas 369 víctimas vivió a lo largo de su vida más de un evento de violencia, que identificamos como evento de violencia, un suceso en el marco del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, en un evento podían suceder más de una modalidad de violencia. Voy a poner un ejemplo acá sencillo. Entonces, teníamos el caso de una persona que a los 13 años fue víctima de amenazas y violencias sexuales, un hombre gay. Ese fue un evento de violencia, y ese evento de violencia se componía por más de una modalidad de violencia, que era amenazas y violencia sexual. Pero también nos decía, es que a mí no solo me pasó eso, a mí me pasó otra cosa cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años, otro actor armado, o el mismo,
me volvió y me violó, y me torturó, y me desplazó, y me intentó matar. Ese fue un segundo evento de violencia, ¿sí? Entonces lo que identificamos es que lamentablemente las víctimas LGBTIQ+, sufrieron más de un evento de violencia a lo largo de su vida, que es lo que nos dio en total 709 eventos de violencia. De estas 369 víctimas, el 54% eran hombres gays, el 26% mujeres lesbianas, 12% personas bisexuales, 8% mujeres trans, 2% hombres trans. Y otra cosa que nos dimos cuenta era que más del 60% de estas víctimas lo habían sido o habían vivido por lo menos un evento de violencia cuando eran niñas, niños, adolescentes o jóvenes. Pero sí, paradójicamente, tenía que ver con su orientación sexual o la identidad de género, porque entonces, por ejemplo, teníamos casos de niños que tenían 10 años y nos decían, es que a mí ya me gustaba pintarme las uñas en ese momento. Y el grupo paramilitar me vio caminando y me vio las uñas, y entonces me dijo que yo tenía que aprender a ser un hombre, me cortó las uñas, me quitó las uñas, me rapó, me quitó el cabello, y entonces evidentemente ahí se muestra un ensañamiento que tiene que ver con la construcción del género de esa persona, aunque era una niña o un niño, ¿sí? Y pues esta cifra es un poco abismal porque era más del 60%, más de la mitad de las víctimas. Y el 14% se reconocían como negros, afrodescendientes, raizales, y el 4% como indígenas. Siguiente. En términos de distribución de las violencias, lo que nos pudimos dar cuenta es que la mayoría de las víctimas LGBTIQ+, con un 37.2%, sufrió amenazas en el marco del conflicto armado, posteriormente desplazamiento. Y aquí en este tercer lugar hay algo que nos llamó mucho la atención, que nunca antes lo habíamos identificado y que el trabajo de la comisión da cuenta de ello, y es el tema del exilio. No habíamos identificado que había personas LGBTIQ+, que en razón de la violencia que habían vivido se habían tenido que exiliar, que hacen parte de esa Colombia que está por fuera de Colombia. Y efectivamente los testimonios lo que nos demuestran es que muchas de estas víctimas lo que hicieron, sobre todo mujeres trans, lo que hicieron fue irse por fuera del país porque no tenían garantías de vida en Colombia. En cuarto lugar, identificamos la violencia sexual, luego la tortura, atentado, extorsión, reclutamientos, teníamos casos de secuestro, de detención arbitraria por parte de fuerza pública, desaparición y esclavitud. Siguiente. Ya en materia de la distribución de los responsables, sí es importante decir que lo que identificamos es que la mayoría de los eventos de violencia que sufrieron personas LGBTIQ+ fueron cometidos por grupos paramilitares, con casi el 37%, 36.5%. Luego, guerrillas, con un 30.2%. Y luego, en un tercer lugar, ustedes pueden identificar, que luego de guerrilla dice desconocido y grupo armado otro, que en nuestra lógica, en nuestra triangulación, identificamos que en muchos casos eran grupos paramilitares que se quitaban las insignias para parecer como un grupo desconocido, ¿no? Entonces las víctimas muchas veces no los identificaban, pero de todas maneras permanecen allí como desconocido o grupo otro. Pero en tercer lugar, luego de las guerrillas, identificamos que la fuerza pública también fue un actor armado que violentó a las personas LGBTIQ+, con un número no menor, un 6.8%, que si sumamos esa cifra con donde dice agente de Estado, agente estatal, también daría un poco más de 9%. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, lo que también queríamos un poco con el volumen y con la sección LGBTIQ+, era mostrar la Colombia a partir de algunos territorios específicos qué era lo que había pasado y por qué esto era sistemático. Efectivamente, lo que hicimos fue que elegimos 6 territorios para ilustrar más de cerca lo que le pasaba a las personas LGBTIQ+, y demostrarle a Colombia que esto no había sido en un territorio o en 2, sino que había sido en muchos. Y que esto realmente lo que fue una priorización de territorios, porque esta violencia ocurrió en casi todos los territorios de Colombia. Pero para extendernos un poquito más, para que la gente entendiera qué era eso de la violencia contra personas LGBTIQ+, seleccionamos estos 6 territorios que consideramos que ilustran un poco la diversidad de
de Colombia, ¿no? Cada uno de ellos en una diferente región. Tenemos en Montes de María, Urabá antioqueño, Cali, Tumaco, Caquetá y Arauca. ¿Qué pasó en cada uno de estos territorios a manera de ilustración? Por ejemplo, en Montes de María logramos identificar que entre el año 2000 y el año 2008 los paramilitares y la Policía Nacional ejercieron violencias contra personas LGBTIQ+, de manera aliada, ¿no? En connivencia. Paramilitares con Policía Nacional, lo que hicieron fue que tenían identificadas ya a un grupo de personas LGBTIQ+, que tenían adelantado un proceso social, iban a la plaza pública, se reunían ya desde hace varios años y empezaron a detenerlos arbitrariamente, la policía en ese rango temporal, de hecho, abusando de del poder que tenía, porque la policía es un ente civil, pero en este momento tenían un mandato también para ingresar precisamente al conflicto armado en este territorio de Montes de María, y abusaron de este poder para violentar a las personas LGBTIQ+. ¿Qué hacían? Las detenían, de hecho era muy conocido, tenían algunas camionetas blancas sin placa, que a veces los cogían precisamente de la Policía Nacional, y estas camionetas tenían algunos nombres, ¿no? A una le decían la última lágrima, porque las personas nunca más la volvían a ver, ¿no? Las desaparecían completamente, y otra camioneta que le decían la Zaragoza, y lo que hacían era que cogían a las personas que estaban en la plaza pública o si iban caminando, a las personas LGBTIQ+, las metían en estas camionetas y las llevaban a la salida del Carmen de Bolívar en Montes de María, en una parte que le decían el aterrizaje, porque en algún momento había sido una pista de aterrizaje aérea. Exactamente. Y antes de eso, algunas víctimas que sí sobrevivieron a estos hechos narraban era que las torturaban, las violaban, y de hecho como modo de preservativo lo que se colocaban eran bolsas de mecato, ¿sí? Bolsas de chito, de papitas, en vez de condones. A manera de tortura de las personas LGBTIQ+, les cortaban las uñas, y a otras no las llevaban al aterrizaje, sino que usaban las garitas de la policía, es decir, utilizaban infraestructura física de la policía, del Estado, para cometer estos delitos y violaciones a los derechos humanos. En el otro caso, si podemos poner ahí la diapositiva un momento, tenemos por ejemplo lo que pasó en Arauca. Entre el año 2004 y 2016, las FARC-EP cometieron sobre todo amenazas, desplazamiento forzado y violencia sexual contra mujeres lesbianas y mujeres bisexuales. Lo que hacían era que buscaban desplazarlas del territorio, y si no lo hacían, incluso llegaron a hacer grafitis en las puertas de las casas o en las paredes de las casas, en las fachadas de ellas, indicándole a la sociedad que eran lesbianas y que por ende tenían que irse. A veces les mandaban ya mensajes de texto amenazantes, a muchas de ellas las violaron también sexualmente, llegando incluso muchas de ellas a quedar en estado de embarazo luego de estas violaciones. En Urabá antioqueño hubo una confluencia allí entre el 89 y el 2013 entre FARC y paramilitares. Digamos que sobre todo entre el 89 y el 96 hubo un auge de FARC en el Urabá antioqueño, sobre todo en municipios como Dabeiba. Allí lo que hacían era sobre todo amenazas, desplazamientos, torturas, violencias sexuales, pero también trabajos forzados sin fines sexuales o esclavitud. Entonces, por ejemplo, le decían a una mujer trans, vaya y me limpia la vaca, vaya y me pinta esto, ¿cierto? También como un beneficio en la guerra. Son muchas de ellas jóvenes, de hecho, en ese momento. Y muchas de ellas también personas afrodescendientes en municipios como Apartadó, Chigorodó. Y bueno, posteriormente en el 97, que es el auge del paramilitarismo y es el año en el que más desplazamiento forzado hay en toda Colombia, también coincide con que hubo un auge de violencia por parte de paramilitares a personas LGBTIQ+ en el Urabá antioqueño. Y aquí tristemente, y desde ese año hasta el 2013 se pudo identificar que paramilitares cometieron muchos casos de desaparición forzada
e intentos de homicidio o incluso homicidios a personas LGBTIQ+, en el Urabá antioqueño, en municipios como Mutatá, por ejemplo. En Cali se pudo identificar que en la década del 80 y del 90, la Policía Nacional, nuevamente abusando de las funciones que le habían sido delegadas para ingresar a la guerra, al conflicto armado, lo que hizo fue que trabajó de la mano también con algunos grupos que en ese momento no eran las autodefensas de Unidas de Colombia, pero sí estos grupos pre-paramilitares que ya estaban por allí teniendo un poquito de auge, y actuaron en connivencia para, en muchos casos, torturar, violar y desaparecer o asesinar, o cometieron también tentativas de homicidio a mujeres trans, muchas de ellas que ejercían el trabajo sexual en Cali. De hecho, esto era muy triste para nosotras porque una de las cosas que nos dimos cuenta era que los medios de comunicación en ese momento registraban estos hechos de desaparición o de homicidio de mujeres trans como casos de jíbaros. Entonces, o de habitantes de calle, ay, asesinaron a 5 jíbaros, ¿no? Estaba muy bueno eso porque pues están haciendo una limpieza en el territorio. Y realmente no eran ni jíbaros ni habitantes de calle, eran mujeres trans. En Tumaco también ocurrió lo mismo en el año 2008, entre el año 2008 y el 2016, por parte de paramilitares y paramilitares post-desmovilización contra personas LGBTQ+, y en este caso era muy importante para nosotros porque aquí se evidenciaba la agudización de estas violencias cuando son personas LGBTQ+, afrodescendientes en este municipio de Tumaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos casos de violación, de violencia sexual, algunos casos de mujeres trans que nos decían es que me violaron los paramilitares, y cuando iban a cometerlo, el delito, me decían, ah, es que tú debes tener el pene más grande, ¿no? Porque pues tú eres realmente un hombre negro, ¿no? Y finalmente, en el caso de Caquetá, lo que identificamos fueron sobre todo casos de reclutamiento forzado por parte de las FARC y también de los paramilitares contra personas LGBTIQ+, casos muy tristes como por que también incluso contaban con la aprobación de la familia, algunos casos de chicos que tenían ya una expresión de género o una orientación sexual no normativa, que se decían que gays o que le gustaban los chicos o que se pintaban las uñas, y los papás buscaban a la misma guerrilla o a los paramilitares para que los metieran y los reclutaran. Siguiente. Luego de ver todo esto, estos casos que efectivamente pues identificamos que no eran aislados, llegábamos a tal punto y decíamos que como comisión no queremos llegar al cliché que usualmente sucede, y es que la gente dice que las personas LGBTQ+ sufrieron violencia sexual en el marco del conflicto armado y ya. Porque evidentemente, como ya les he mencionado, las personas vivían más de una modalidad de violencia, no solamente vivían violencias sexuales, sino que vivían amenazas, desplazamientos forzados, violencia sexual, tortura, esclavitud, un montón de violencias, y pensábamos que la categoría que más nos funcionaba para englobar este conjunto de violencias que ellas sufrían en cada evento era la persecución. ¿Sí? Una categoría que usualmente se ha usado más en el derecho, precisamente por el derecho penal internacional, por el Estatuto de Roma, pero desde la comisión quisimos hacer una apuesta más sociológica de este concepto, porque nos permitía, a ver, la persecución la entendemos como la privación la privación de los derechos de las personas a partir de la comisión o del ejercicio de diferentes violaciones a sus derechos. Y en este caso también quisimos hacer una apuesta y una invitación un poco provocativa a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, para que analizara y tuviera en cuenta este concepto que jurídicamente le servía mucho también para analizar estos casos de violencia en el marco de ese tribunal. Entonces, nuestro gran hallazgo realmente de la sección es que las personas LGBTIQ+ fueron perseguidas en el marco del conflicto armado por los actores armados, FARC-EP, paramilitares, fuerza pública, por motivos relacionados con sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas. Y esta persecución, como ya les decía, pues no funcionaba porque engloba una o varias modalidades de violencia. Como ya les decía, no era que solamente las violaban, no era solamente que las amenazaban, no, sino que eran una tras otras varias modalidades en cada evento.
Además, porque se caracteriza porque todos los actores armados lo cometían y porque no eran violencias aisladas, sino sistemáticas que, como ya les mencionaba, ocurrieron en diferentes territorios y hacían parte de los planes o intereses de estos actores armados. Siguiente. Esta persecución les permitía a los actores armados obtener ventajas militares en la guerra, sin duda alguna. ¿Y en qué sentido? Porque nos han preguntado, ¿pero cómo así que les permitía obtener ventajas militares en la guerra? Y nosotros decimos en dos sentidos. Uno, porque lógicamente les permitía tener control poblacional y territorial en los diferentes municipios del país, ya que en tanto cometían estas violencias o en tanto perseguían a las personas LGBTIQ+, podían imponer o mantener los órdenes morales, sociales, políticos, económicos que les convenía. Y en segundo lugar, porque hacer esto, perseguir, cometer estas violaciones a los derechos humanos de personas LGBTIQ+, lamentablemente les permitía obtener mayor legitimidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces la sociedad aplaudía y pedía que esto se cometiera. Entonces nos dimos cuenta, por los mismos relatos de las personas de los territorios, muchas de ellas no LGBTIQ+, nos decían, es que a nosotras éramos muy cercanos a tal grupo armado porque ellos nos permitía tener una limpieza social en el territorio. Entonces, lógicamente, el actor armado, en tanto su misma sociedad le aplaudía que hiciera esto y incluso le pedía que lo hiciera, tenía mayor legitimidad de la sociedad, mayor apoyo, lo que les permitía obtener ventajas militares frente al grupo enemigo, ¿no? Siguiente. Y bueno, digamos que encontramos algunos patrones, muy a grosso modo por encima, para el tema del tiempo también, por actor armado, ¿no? Identificamos que, por ejemplo, en el caso de las FARC, la persecución se centró sobre todo en una persecución que les servía para instrumentalizar, para tener mejores labores en la guerra. Por eso les decía, muchos de los casos cometidos por parte de FARC se basaban en la esclavitud o en los trabajos forzados sin fines sexuales, ¿cierto? Vaya y me limpia la vaca, o el reclutamiento también. Todo esto lo que hacía era que instrumentalizaban a las personas LGBTIQ+ para beneficiarse en sus propias labores de la guerra. Y cuando no era posible instrumentalizarlas, o por ejemplo en algunos casos, por ejemplo en el Bravo antioqueño pasó, que las FARC no eran muy cercanas, había un cierto distanciamiento con ciertas poblaciones de la sociedad o en ciertos municipios, lo que hacían era que aniquilaban a las personas LGBTIQ+. Esto nos pasó, por ejemplo, en algunas partes de apartado. En el caso de los paramilitares, identificamos que sin duda había un fin casi que inmediato, principal, aniquilador, y esto va en sintonía con que la mayoría de los casos de desaparición forzada o de intento de homicidio o de homicidio consumado fue precisamente por parte de paramilitares a personas LGBTIQ+. Y ya como un fin residual, cuando no podían aniquilar o cuando la persona LGBTIQ+ tenía alguna característica que les era funcional, entonces se instrumentalizaban. Por ejemplo, el caso de algunas mujeres lesbianas que los paramilitares reclutaron porque consideraban que tenían mucha fuerza. Entonces les servía para la labor de la guerra. O por ejemplo, las instrumentalizaban y las obligaban a comerse la comida antes ellas que los comandantes paramilitares para confirmar que no estaba envenenada. Y en el caso de la fuerza pública, que esto sí lo vemos muy claramente en Cali, pero también en otros territorios como Bucaramanga, que no hablé sobre eso, esta persecución les podía ayudar, les aportaba para ellos mostrar que habían hecho logros, tenían resultados en el marco de la guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cali, en Bucaramanga, muchas veces lo que hacían era que asesinaban a mujeres trans y las presentaban como habitantes de calle o guerrilleros, ¿cierto? Y entonces les permitía demostrar a la ciudadanía y a los superiores que estaban logrando resultados en la guerra. Siguiente. Bueno, eso fue el que pasó. Ya aquí sí voy a ser más concisa frente a las otras dos partes del informe, de la sección que tiene que ver con el por qué esto sucedió, cuáles fueron esos factores, siguiente, que permitieron que estas violencias se cometieran. Siguiente.
Bueno, aquí identificamos como 3 grandes grupos de factores de persistencia, lo que es decir, que permitió que esto sucediera y que no tuviera un pare, ¿no? Bueno, digamos que ahí una de las cosas que queríamos resaltar era la herencia colonial. Como Comisión de la Verdad nos parecía, y como grupo de género nos pareció importante rescatar que la imposición colonial de estas visiones binarias del género ha tenido un impacto a lo largo de los años, de las décadas, de las décadas en Colombia, incluso imponiendo algunas visiones del género y de la sexualidad en algunos grupos nativos de nuestros territorios que no las tenían antes. Entonces, por eso no quisimos dejar perder esta parte de la herencia colonial. Pero teníamos estos otros 2 grandes grupos de factores de persistencia. Uno que tiene que ver con factores socioculturales, por ejemplo, el continuum de violencias. Nosotras identificamos que estas violencias ya ocurrían antes del conflicto armado. Lo que hizo el conflicto armado fue que las exacerbó, ¿sí? No es lo mismo que tengas o no tengas armas. Pero esto lo que hizo fue una continuación. Ahí queda la pregunta es si antes del conflicto armado esto no hubiera existido, el conflicto armado hubiera exacerbado, no sabemos porque no hubieran existido. Pero sin duda alguna el hecho de que antes del conflicto armado ya hubiera discriminación, prejuicios alrededor de personas LGBTQ+, permitió que en el conflicto armado con las armas se exacerbara. Los prejuicios fueron otro factor sin duda sociocultural, los prejuicios que tenemos socialmente hacia las personas LGBTIQ+, por sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas, y el tema de la aprobación social, lo que ya les decía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si las comunidades no hubieran aplaudido o incluso pedido que estas violencias se cometieran? No sabemos, pero creemos que fue un factor que permitió y que avaló que muchas de estas violencias por parte de actores armados se cometieran. Y tenemos este otro gran grupo de factores de persistencia que tiene que ver ya con factores institucionales y políticos, que allí tenemos, por ejemplo, la impunidad y la revictimización. En muchos de los casos las víctimas nos decían, es que cuando a mí me amenazaron, fuimos ante la fiscalía y lo que nos dijeron en la fiscalía era, es que ahí tienes porque eres una persona LGBTIQ+, o no, no te va a pasar nada, no hacían absolutamente nada. Por ejemplo, en Montes de María pasó que ante una amenaza colectiva que hicieron los paramilitares, como a 10 personas LGBTQ+, muchos hombres gays, fueron a la fiscalía, pusieron supuestamente la denuncia y a las 2 horas les habían mandado un mensaje de texto por parte de los paramilitares donde decían, saben que acaban de ir a la fiscalía, no se hagan matar, ya saben que no pueden volver a hacerlo porque igual nosotros somos aliados de la fiscalía. ¿Qué pasó? Tuvieron que desplazarse notoriamente porque no tenían condiciones, ¿no? Y obviamente el tema de la desprotección estatal, la pregunta aquí es si hubieran existido leyes en ese momento, políticas que abordaran, que abrazaran a personas LGBTIQ+, ¿esto hubiera ocurrido? No lo sabemos, ¿cierto? Siguiente. Y esta es la última parte que tiene que ver ya con qué pasó con lo que nos pasó siguiente, es decir, los impactos, afrontamientos y maneras de resistencia. Y siguiente. Por encima, digamos que lo que más nos llamó la atención aquí es que sin duda estas violencias impactaron de manera profunda, diferencial, la construcción de género y la sexualidad de las personas LGBTIQ+. Muchas de ellas, tristemente, lo que hicieron fue que retrocedieron sus tránsitos en el género o le dieron un pare. Entonces, mujeres trans, dijeron, no, pues aquí ya no, yo no puedo ser trans en este territorio. Entonces se volvieron y se cortaron el pelo, se cortaron las uñas, ¿cierto? Y para encajar en los moldes de género de los actores armados. Muchas y muchos lo que hicieron fue que establecieron relaciones heterosexuales para que los actores armados no se dieran cuenta de que eran LGBTIQ+, o que eran homosexuales o bisexuales. Por ejemplo, teníamos muchos casos de personas con depresión, intentos de suicidios múltiples, impactos físicos en algunas partes que son fundamentales, por ejemplo, para personas trans. Los actores armados lo que hacían era que les chuzaban o las apuñalaban en los senos que tenían ahí con prótesis, ¿no? Impactando profundamente la construcción de la identidad, o los glúteos, o incluso el rostro.
para afectar la construcción de ellas y de ellos. En el tema de salud sexual y autonomía sexual y reproductiva, muchas de ellas, como ya he mencionado ahorita, sobre todo mujeres lesbianas, bisexuales y hombres trans, fueron víctimas de violaciones sexuales y producto de ello pues quedaron en estado de embarazo, y el mensaje de los actores armados era: ahí tienes, para que el resto de la vida te acuerdes, por ejemplo en el caso de hombres trans, que eres una mujer, que no eres un hombre, ¿sí? Y por supuesto impactos socioeconómicos. Si ya era difícil para una persona LGBTQ más acceder a educación o a trabajo antes del conflicto, luego de esto, con los desplazamientos, con las amenazas, era muy difícil mantener la educación, tuvieron que desplazarse a otros territorios a empezar de cero. Y por último, unos impactos comunitarios y políticos, porque muchos de ellos ya estaban organizados territorialmente. En San Rafael pasó algo particular, y es que ya tenían un grupo, ¿no? Un grupo que de hecho era muy importante en el municipio, y lo que hicieron fue que asesinaron a su líder, a Sardino. Producto de esto, la mayoría se desplazaron y perdieron, lógicamente, el interés por continuar estos espacios comunitarios. Siguiente. Ya en materia de afrontamientos, que tiene que ver con cómo las víctimas LGBT se sobreponen o se sobrepusieron a las violencias para seguir con su vida, voy a resaltar solamente 2 puntos. Uno, la importancia que tuvieron las redes de apoyo y activismos por parte, o mejor dicho, para ellas y para ellos, para sobreponerse a este dolor tan fuerte, ¿no? Tan trágico. Y también nos parecía muy importante los vínculos afectivos con las parejas. Muchas de ellas decían: lo que a mí me mantiene viva o lo que me permitió salir de esa depresión que tenía desde que pasó lo que pasó, era mi pareja o mi mamá, ¿cierto? A medida de los vínculos afectivos fue muy importante. Siguiente. Y en términos de resistencias, identificamos algo bien interesante. Ustedes van a ver en esa parte de resistencias que todo es cuerpos. Y todo es cuerpos porque en los testimonios ellas nos decían: es que mi cuerpo ya de por sí fue mi manera de resistir. Mi cuerpo con mi subjetividad, ¿no? Con mi orientación sexual, con mi identidad de género, con mi expresión de género. Ya el solo hecho de que yo existiera y caminara por el municipio, por el pueblo, frente al actor armado, ya era en sí mismo mi forma de resistir, ¿sí? El ser y el cuerpo, exactamente, ya era la manera de cuestionar esos órdenes morales, sociales, políticos, militares de los actores armados. Siguiente. Y ya finalmente, en cuanto a las recomendaciones, siguiente, hicimos como 3 ejes de recomendaciones, una dirigida sobre todo a la construcción de la paz, a la justicia de la memoria, un segundo eje para lograr la igualdad material de personas LGBTIQ+, y un tercer eje para alcanzar ya a mediano y a largo plazo una convivencia pacífica que sirva para que las personas LGBTIQ+ vivan bien. En ese primer eje de justicia y memoria, una de las recomendaciones lógicamente que hacemos es que la Jurisdicción Especial para la Paz abra ese caso nacional para investigar las violencias sexuales, violencias reproductivas y violencias motivadas por la sexualidad o el género de las víctimas, que pues digamos que ya se anunció posterior a que se publicó el informe, pero está ahí todavía en etapa de procesamiento el caso. No se ha anunciado que en definitiva se va a abrir ese macrocaso número 11. Otra de nuestras recomendaciones es que definitivamente se debe fortalecer la implementación de un enfoque diferencial para personas LGBTIQ+, en los procesos que va adelantando la JEP, sobre todo en las preguntas, en los interrogatorios con actores armados, ¿no? Y varias de las víctimas nos decían: es que hoy llegamos a la audiencia y nadie pregunta por lo LGBTIQ+, al actor armado. Entonces ahí es fundamental que la JEP pueda fortalecer esa parte. En este segundo eje de igualdad material, sin duda es importante, por ejemplo, que se promueva la implementación de la Cátedra de la Paz con un enfoque en víctimas LGBTIQ+, ¿no? Que se pueda abordar el tema LGBT, impulsar pues, que el Estado pueda implementar acciones diferenciadas en materia de salud, acceso a tierras y entre otros derechos para personas LGBTIQ+. Y en tercer lugar, ya frente a este tema de la convivencia pacífica, es importante
impulsar, por ejemplo, estrategias comunicativas para erradicar prejuicios. Esos prejuicios que hablábamos que han sido un factor de persistencia contra personas LGBTIQ+, y que ojalá haya una firma, o bueno, digamos que una de las recomendaciones que hicimos era que deben existir pactos ciudadanos con diferentes grupos de la población para comprometernos a no discriminar, especialmente a personas LGBTIQ+. Y bueno, esto fue así como en breve, porque pues obviamente estas son muchas páginas, lo que abordamos en el volumen y lo que abordamos en nuestra sección LGBTIQ+. Y bueno, muchas gracias por el espacio y estoy abierta como a todas las preguntas que tengan. Vivian, muchísimas gracias. No, impresionante cómo logras en tan poquito tiempo hacer como un recuento tan completo y tan detallado de los contenidos del volumen. Mucho de lo que nos cuentas es muy impactante y pues por supuesto leerlo debe ser mucho más, digamos, sensible. Yo creo que la mayoría de las personas en el país no se imaginan los niveles de crueldad que pudieron alcanzar muchos de estos actos de violencia, y si uno piensa que la mayoría se concentraron en una población en particular, como es en el caso que nos cuentas las personas LGTBIQ+, Más. pues es muy fuerte pensar todo lo que tuvieron que resistir, digamos, además de la violencia misma, lo que significa ser una población particularmente victimizada, y además por todos los actores del conflicto, como nos has contado, que se ha podido evidenciar de las cifras que nos compartes. Lo hemos hablado en las diferentes tertulias que ha habido, pero creo que hay que resaltar lo que señalabas tú de la centralidad de los testimonios y de las voces justamente de las personas LGTBIQ+, que hicieron parte de la construcción del informe, que aportaron no solamente sus propios testimonios, sino referencias de otros casos, información, datos, etcétera. Y en esa medida creo que además del texto del documento, que es una lectura por supuesto que siempre recomendamos, es muy interesante poder revisar lo que planteas que está en la transmedia y que permite recoger estos testimonios, estas voces. Hay cortos, hay documentales, digamos, hay muchísimas cosas que permiten profundizar aún más y conocer lo que le ocurrió a muchas de estas personas. Bueno, después de, digamos, de todo esto que nos has contado, y para tratar de que esto sea un poquito más conversado, quisiéramos invitar a quienes están en el público en este momento a poder hacer comentarios, aportes o complementos, y creo que ya tenemos una manita levantada. Entonces, por favor, para que nos compartan sus aportes. Adriana, sigue, por favor. No te estamos oyendo, no sé si tal vez no has prendido tu micrófono. No, parece que algo pasa así con la conexión. Bueno, estamos atentos a que se mejore este problema para poder oír a Adriana. Ana. Ay, ya podemos oír. Cuéntanos. Sí, Ana, es que soy yo. Soy Adriana. Hola, Gustavo, buenas noches, bienvenido. Soy Adriana. Aquí estoy con Adriana. Mi nombre es Gustavo Gallón, soy embajador de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. Y quisiera felicitar a Viviana Cuello por su excelente presentación, que creo que ilustra en forma muy adecuada este tema. Un tema que ha sido, o que es poco conocido en relación con el conflicto armado colombiano que hemos vivido en nuestro país. Así que quiero hacerle un reconocimiento y agradecerle
mucho la presentación muy, muy valiosa que ha hecho. Y hacer una pregunta. Hay una parte de la exposición de Viviana en la que aborda las razones por las cuales se dio esta violencia contra la población LGBTQI más. Eh, pero a mí no me resulta de todo claro por qué se dio. Eh, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay una perversión sexual parte de los actores armados? ¿Hay una... Esa es una posibilidad, la primera. La segunda, hay una Hay una que especie de perversión. desviación, desviación bélica. eh, y quisiera detenerme un poquito sobre este concepto de la desviación bélica. Eh, Se fue la conexión. Ay, 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 parece que hay dificultades con la conexión. Esperemos un segundito, Ujú. que yo creo que regresa. ¿Puedo seguir o no? Hola, Ahora continúa. sí. Es que se había cortado la señal, pero sigue por favor. Entonces, esta desviación bélica, me acabo de inventar este concepto de la desviación bélica, pero es que los actores, los combatientes, y en el conflicto armado colombiano se ve con frecuencia, los combatientes son aparentemente muy valientes en contra de poblaciones desvalidas, por no decir desarmadas. El conflicto armado colombiano y el informe de la Comisión de la Verdad nos lo muestra en su conjunto, eh, de forma muy, muy fuerte. Eh, Ha generado unas víctimas, que son más del 90% de ellas población civil. Entonces, la valentía, la supuesta valentía de los combatientes, que uno supondría que se da entre... Cuando uno juega a la guerra, de chiquito, con esos muñequitos que nos daban nuestros padres, pues se confrontan ejércitos entre sí. Y bueno, finalmente termina un ejército ganándole al otro. Pero lo que hemos visto en Colombia es que el conflicto armado ha sido contra la población civil. Más del 90% de las víctimas de los homicidios han sido civiles, dice el informe de la Comisión de la Verdad. Y en muchas otras violaciones, el 100% han sido civiles, los exiliados han sido en su mayoría civiles. Bueno, hay algunos que son miembros de las fuerzas en comparación con el resto, es decir, más del 90% han sido civiles. Entonces, mi pregunta es, eh, qué es lo que hay aquí detrás de todo esto? Eh, Porque en últimas, no es que la población LGBT
fuera un objetivo militar importante desde el punto de vista bélico. No es que atacar a la población LGBTIQ+ fuera significativo desde el punto de vista de la guerra para ganar la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿No? ¿Qué es lo que puede explicar esta violencia particular contra este sector de la población? Y probablemente no tengamos una respuesta en este momento. Diana, perdón por la pregunta tan amplia y tan genérica. No, pero sí, Eh, algunos elementicos. de pronto es demasiado, pero es un poco la hago un poco para tratar de entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo que ha pasado ahí y qué es lo que habría que hacer más en esa materia, teniendo en cuenta las muy importantes recomendaciones, por supuesto, de la Comisión de la Verdad. Nuevamente, y termino, perdón por lo extenso del asunto, pero es que estoy muy conmovido con la presentación excelente que ha hecho Diana, que sí, quería sencillamente agradecer y reconocer y felicitar la calidad de la presentación y promover una reflexión acerca de la razón de esta violencia específica y grave en relación con este sector de la población LGBTQI+. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu pregunta. Creo que es muy interesante. No sé si tenemos otras manitos arriba, alguien más que quiera hacer algún comentario desde la virtualidad. Pero mientras tanto, entonces le pediría a Vivian que nos ayude a elaborar un poquito más en esta parte de las causas y lo que hay detrás de esta violencia, que digamos cuando nos hablabas de la herencia cultural, de estos factores socioculturales y también incluso de varios de los institucionales y políticos que mencionaste, digamos, para mí la única palabra que no se dijo, pero que envuelve un poco todo esto es discriminación. Es claramente una discriminación que rápidamente se transforma en violencia, ya que hay la facilidad de las armas y que es además el conflicto el que permite normalizar y aceptar muchas de estas prácticas que ocurren hasta cierto punto. Pero creo que el planteamiento y la pregunta que hace Gustavo desde el punto de vista de los actores mismos del conflicto, de los combatientes, de sus apuestas frente a la guerra, pues merecen que nos puedas como contar un poco más en detalle lo que ustedes encontraron que hay allí detrás. Sí, gracias Adriana y bueno, gracias al señor embajador, a Gustavo, por las palabras y qué bueno que esto haya calado y esté calando tanto pues en quienes están como escuchando este espacio. A mí me parece muy importante este planteamiento que ya ustedes ponían sobre la mesa sobre las causas o los factores que permitieron estas violencias y de hecho fue uno de los puntos que más nos dio para dialogar en el grupo de trabajo de género y en el grupo que redactamos y que nos pensamos y analizamos esta parte LGBTIQ+. Inicialmente, en nuestros diálogos internos, lo que más salía a la luz como un factor de persistencia o una causa era el tema del prejuicio, que ya Adriana, digamos que habla de la discriminación, pero la selección del prejuicio como la palabra y no discriminación fue también como con un sentido y era que las organizaciones sociales que nos presentaban informes empezaron a hablar de prejuicio. Empezaron a hablar del prejuicio, de hecho, digamos que la categoría que cada vez las organizaciones LGBTIQ+ están haciéndole una apuesta para abordar la violencia, incluso cotidiana, general, a personas LGBTIQ+, que antes se abordaba desde la homofobia, la transfobia, ¿cierto? O de la discriminación, es el prejuicio. Entonces se está hablando ahora de la violencia por prejuicio, ¿sí?
Bueno, hay unos temas que tienen que ver, como por ejemplo, y es la discriminación como la acción, ¿cierto? Que te pone por encima de. El prejuicio va más allá de la discriminación, porque incluso el prejuicio puede que no sea operacionalizado, puede que tú no lleves a cabo, tú no ejecutes el prejuicio. Entonces yo puedo tener prejuicios solamente pensando que tú eres no necesariamente menos, sino que tú tienes unas cualidades, unas condiciones específicas porque eres una mujer lesbiana, por ejemplo, o eres una persona trans. Incluso se habla del prejuicio que puede tener unas connotaciones a veces positivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo por el hecho de que ya te veo con el cabello liso, ya, frente a una persona con el cabello crespo, puedo tener un prejuicio a favor tuyo, ¿sí? Una generalización falsa alrededor de ciertas características tuyas. Entonces, bueno, digamos que hay una apuesta a partir de unos postulados que ha promovido mucho María Mercedes Gómez, una abogada colombiana, por el tema de la violencia por prejuicio, que pues supuestamente va más allá de la discriminación. Pero entonces decíamos, es que el prejuicio no lo explica todo en el marco del conflicto armado, precisamente porque hay otras aristas de las que nos dimos cuenta, que ya les voy a decir cuáles son, más en términos de los intereses militares que sí encontramos en algunos documentos de varios de estos actores armados, documentos muchas veces privados, pero a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad. Pero entonces, volviendo al tema del prejuicio, entonces, claro, las organizaciones decían, no, es que el tema del prejuicio, y mucha gente que el prejuicio es la causa, y decíamos, no, que no es la causa única, porque en algún momento dijimos, es que el hecho de que tú tengas un prejuicio no quiere decir que lo vayas a operacionalizar, pero los actores armados sí operacionalizaron el prejuicio. Entonces debe haber otros factores que llevaron a que operacionalizaran el prejuicio, ¿sí? Entonces, bueno, por eso abordamos el prejuicio. Pero hay otros como elementos que identificamos que nos llevó a identificar que efectivamente hay unos intereses militares alrededor de estas violencias y que creemos que también hace parte de esas causas, muy en sintonía con lo que ya decía Gustavo Gallón. Por ejemplo, en el caso de la fuerza pública y los paramilitares es más evidente que sí había un interés militar, que las personas LGBTIQ+, sí fueron un objetivo militar, de pronto no el más importante, pero sí importante para ellos. Por ejemplo, en el caso de la fuerza pública nos encontramos con varios manuales de combatientes internos, al interior, por ejemplo, de policías y militares, en el que uno de los ejes, y eso está descrito de hecho en la sección LGBTIQ+, un poco más ahondado, pero tampoco pudimos ahondar tanto, hay uno de los incisos en algunos de estos manuales de combatientes del 80, estoy hablando que 85, 89, donde dice que uno de los sentidos de la policía y de los militares es ganarse a la población civil. Y una de estas formas de ganarse a la población civil es hacer una limpieza. Y la limpieza se hace también eliminando a habitantes de calle, y homosexuales o personas que tienen perversiones sexuales, ¿sí? Esto en varios, de hecho, manuales de combatientes y creo que el primero que identificamos sobre el cual se basan posteriores era el 69, sí, como del año 69, 79, puedo estar confundiendo la fecha, algo con 9. Entonces, evidentemente ahí identificamos un interés militar ya, de por sí, en personas LGBTIQ+, como objetivo militar. Y en el caso de paramilitares también encontramos algunas directrices internas en el cual, de hecho, incluso tenían cátedras internas para acabar con estas perversiones, aberraciones sexuales al interior de las mismas estructuras armadas de los paramilitares, ¿no? El caso en el que no encontramos una directriz como tal tan escrita, porque fue en el caso de las FARC, pero aún así sí encontramos, por ejemplo, en un manual con unas condiciones para el ingreso al ala política de las FARC, que era precisamente uno de estos ítems, era que no se podía dar el ingreso de personas LGBTIQ+ u homosexuales, exactamente, a estos cargos de estructura.
y pues por ende asumimos que también de manera en la estructura armada también era muy similar. De hecho, en el diálogo con varios y con varias excombatientes farianas, esto nos lo comentaban, nos decían es que al interior, algunos decían como sí, es que en tal documento sí aparecía que no podía, por ejemplo, haber personas LGBTIQ+, o que efectivamente si en el pueblo la gente no estaba congraciada con personas LGBTIQ+, había que accionar las armas contra ellos, ¿cierto? Pero otras nos decían, esto no está escrito, de pronto, pero en la realidad de la estructura armada lo que sí pasaba era que sí violentábamos a personas LGBTIQ+, incluso de manera interna. Estos son relatos que contrastan con otros relatos en los que efectivamente las personas dicen no, aquí no pasaba nada. De cualquier manera, aquí sí nos parece que igualmente sí hubo un tema sobre todo de omisión, ¿sí? Porque estos casos sí llegaban muchas veces a los grandes mandos y pues lógicamente esta persecución no solamente puede ser de acción sino también por omisión, porque en muchos de los casos incluso conocíamos un caso de una persona que era fariana, que identificaron que era un hombre gay y lo mataron y lo asesinaron. Lo fusilaron, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y es un caso que de hecho fue muy sonado al interior y que está en más de un testimonio de más de una persona que dialogó con la Comisión de la Verdad. Entonces, sí, yo creo que de todas maneras, sí en algunos casos se puede identificar que hubo un interés militar. Seguramente las personas LGBTQ+ no fueron el gran objetivo militar en comparación con otros, pero creo que sí se puede hacer de alguna manera un símil o hay algunos puntos similares con otras poblaciones como habitantes de calle, como trabajadoras sexuales, ¿cierto? Que expendedores de droga. Y por último, definitivamente estos son elementos para esclarecer la verdad, que como ya lo decía Gustavo, no son lo último, ¿no? Esto es un camino que tenemos que seguir recorriendo para identificar esas otras aristas y yo también creo que hay un tema de desviación bélica allí, ¿sí? Este tema de cómo la guerra se va deteriorando, ¿no? O más que deteriorando, porque ya en sí la guerra es un deterioro, cómo se van desviando muchas veces los objetivos también militares y los intereses de los actores armados. Sin duda la guerra nos hace daño. No, claro que sí. Mil gracias, Vivian. Súper interesante como esta aproximación, digamos, adicional a lo que es como la otra cara de la moneda de los otros factores que nos contabas, que ustedes hallaron que dan lugar a la violencia contra las personas LGTBIQ+. Creo que esta idea de prejuicio, que es un concepto que no es tan ampliamente conocido o que no se maneja de manera tan generalizada como el de discriminación, sí, es muy interesante. Porque permite ver, digamos, incluso desde fases anteriores a la acción, ya este sesgo que hay en contra de determinada persona. Pero creo que también este concepto que ustedes acuñaron de persecución, digamos, como conjunto de muchas violencias, es interesante, porque es cierto que un poco la idea que uno ya tiene, tal vez prejuiciosa, es que la violencia contra las personas LGTBIQ+ en el conflicto se reduce a violencia sexual. Sí. Y creo que poder ver toda esta otra dimensión que nos cuentas tú, que está planteada en el volumen, que tiene que ver primero con múltiples momentos y múltiples violaciones a derechos de estas personas que se van como acumulando a lo largo de la vida y van constituyendo como esa violencia que las personas sufren, pero también esta dimensión de, por ejemplo, de los trabajos forzados a los que son sometidos, sí, basándose, por ejemplo, en aspectos relacionados con su físico, su capacidad física, y como estas otras formas de violencia mucho más pequeñas y mucho más invisibles, digamos, a los ojos de quien mira un conflicto armado, como es el tema de cortarles el pelo, dañarles la cara, dañar las transformaciones corporales que en muchas ocasiones son como el principal motivo de orgullo, sí, de estas personas, su ropa y otro tipo de cosas son muy, digamos, muy llamativas y muy impactantes. Claro, se suman a las formas de violencia tradicionalmente identificadas con el conflicto, pero estas dejan ver como el nivel de profundidad y de crueldad que alcanzan
las acciones de estos actores armados. Creo que hay muchas otras cosas que has contado que son muy interesantes, digamos, desde el punto de vista de los perpetradores, esta idea de los beneficios que se podían obtener como resultado de esta violencia, desde el punto de vista de control territorial, que claro, siempre era uno como de los objetivos más claros, pero además esto de ganarse el respaldo o la credibilidad o la legitimidad de la sociedad en general, de las poblaciones, a partir de lastimar a estos sectores o a estas poblaciones vulnerables en concreto, creo que es muy llamativo, y el hecho incluso de que hubiera connivencias entre distintos actores como fuerza pública y paramilitares para hacerlo en determinados momentos, y que sea algo que podían mostrar como positivo, ¿no? Esta limpieza social como algo positivo también me llama mucho la atención, así como el hecho de que esta dimensión de la violencia a manera de castigo o como forma de corregir, ¿no? A las personas LGTBIQ+, incluso viniendo de los familiares, que son quienes los pedían en algunas ocasiones, creo que es otra cosa que no necesariamente ha sido tan evidenciado. Digamos, no quisiera seguir recogiendo cosas porque creo que, como decía Gustavo, la mayoría de lo que nos has compartido es muy, muy interesante. Así que más bien le voy a dar paso a alguien en el público que nos quiere hacer también un complemento o una pregunta antes de que vayamos cerrando, porque ya creo que la hora nos indica que no podemos demorarnos mucho más. ¿Quién está pidiendo la palabra? Okay. Guillermo, sigue, por favor. Guillermo. ¿O Gustavo? Ah, perdón, Gustavo, entonces, por favor. No, lo mío es muy breve. Solamente para agradecerle a Vivian por su explicación, yo creo que es muy, muy importante, porque lo que ella nos ha dicho acerca de este tema es algo que no se considera ordinariamente, no se tiene en cuenta. Esta discriminación y esta obsesión y esta fijación en relación con la población LGBTQ y más, en la forma como ella nos lo explica, creo que es muy, muy valioso lo que se ha hecho hoy, esta noche, y solamente quería agradecer eso. Muchas gracias. Bueno, a ti, Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Entonces, quisiera preguntarle a Vivian si hay alguna cosa que quieras como decir para que podamos ir cerrando. Sí, no, solamente hacer como la invitación extensiva para que puedan leer y revisar nuestra sección LGBTIQ+, en el volumen de experiencias de personas LGBTIQ+ y mujeres del informe final, y que puedan también acceder a al volumen transmedia que está en la página web de la comisión. Allí hay documentales cortos, muy interesantes, de la viva voz de las víctimas, de varias de ellas que muy solidariamente aceptaron y quisieron dar su rostro y contar sus historias para que la gente en Colombia y en el mundo sepa qué pasó con las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Gustavo y a todas las personas que están aquí escuchando, y pues bueno, ojalá tengamos en otro momento otros espacios. No, Vivian, a ti, muchísimas gracias. Entonces, reitero la invitación / tarea que Vivian nos deja. 1, revisar el volumen. 2, revisar la transmedia que hay en este tema. 3, que lo mencionamos la vez pasada y yo hago aquí, lo cuelo en tu lista de tareas, revisar la página de la comisión en donde está explicado el trabajo que hizo este grupo de género. Allí se da cuenta también de muchos de estos procesos que Vivian nos ha contado, y es cómo las personas LGBTIQ+ hicieron parte no solo de lo que se escribe y se describe en el texto, sino que hicieron parte de la construcción misma del informe, con sus aportes, sus voces, perdón, con los encuentros de día y los diálogos que cuentas que hubo permanentemente, donde había como retroalimentación, con sus relatos, por supuesto,
pero luego también al final con la presentación, el grupo de trabajo hizo una presentación del informe a distintas organizaciones y personas de la población LGTBI, como para hacer también, darle inicio a esta tarea de difusión, de pedagogía, y de devolverle a las personas lo que dice el informe, que creo que es muy valioso, y en este apartado del enfoque de género en el trabajo de la comisión pueden encontrarlo también. Quisiera cerrar simplemente volviendo a la última parte de lo que hablaste, que son las recomendaciones. Creo que todo lo que nos has contado nos deja muchas preguntas en cuanto a cómo vamos a hacer como país y como sociedad para superar todo lo que nos has contado, para que no vuelva a ocurrir. Sí. Y creo que allí, digamos, lo que planteas o lo que plantea el informe en términos primero de justicia y memoria es muy importante para poder esclarecer realmente lo que ocurrió, para poder conocer en detalle la dimensión y los impactos que esta violencia generó en esta población y poder pensarnos en medidas de reparación hasta donde sea posible, por supuesto, pero sobre todo en medidas de no repetición de lo que ha ocurrido dentro de la JEP, en la justicia ordinaria, en otros mecanismos de construcción de memoria que podamos tener. Creo que es muy, muy importante. Y luego la necesidad de abordar no solo la discriminación, sino estos prejuicios que van más allá del conflicto armado, que están más atrás del inicio del conflicto en la historia de Colombia y que tienen que ver con generar estas condiciones de igualdad material y de una posibilidad de convivencia pacífica en nuestro país, sin importar cuáles son las diferencias que haya entre nosotros, en este caso en materia de orientación sexual, identidad de género o expresión, que sean diversas. Entonces, pues la invitación sería, no dejen de revisar las recomendaciones a fondo y de pensar de qué manera las podemos poner en práctica. Con esto vamos a terminar entonces nuestra tertulia de hoy. Y los invito a que nos acompañen dentro de un mes con la 8ª tertulia. Les contaremos en su debido momento quién va a ser la persona invitada. Le quisiera agradecer a todos quienes nos han acompañado esta noche aquí en Pampas y Vino, nuevamente a Fiderart por facilitarnos este espacio, a Vivian por su increíble presentación y a quienes hicieron posible la transmisión en vivo esta noche. Muchísimas gracias para todas, para todos, para todes y muy buenas noches. Gracias.